Muchísimas gracias a Santiago González Benzano por su presentación y damos paso ahora a la presentación de Juan Francisco Llamazares Beg, quien es emprendedor, fundador de la empresa Stamp, estudió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también hizo el programa de Singularity University de la Global Solution Program de Estados Unidos, California. Queda con ustedes Juan Francisco Llamazares Beg y la presentación, la última, de este panel Tecnologías del siglo XXI. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por prestarnos este espacio para venir a contar nuestro trabajo. Y qué desafío hablar después de Nacho y de Santiago, que la verdad que son oradores magníficos y pueden explicar cosas tan complejas tan fácil. Así que les pido un poco de paciencia y voy a tratar de contarles la empresa que fundamos con mi primo Federico Albia ya hace 4 años y medio. Y me gusta primero dar unos datos de contexto, que es que hace más de 120 años, por primera vez, se aisló el primer cultivo puro de levaduras y automáticamente se usó para reemplazar un proceso industrial, que era fermentar cerveza. Por otro lado, está proyectado que para el año 2020, más del 10% de todos los carbohidratos que se pueden fermentar, se van a fermentar para la manufactura de alimentos fermentados, de microorganismos funcionales y de moléculas funcionales. La otra cara de estos datos es que sigue habiendo lugares en el mundo, después de estos 120 años de lo que estoy hablando, donde esta tecnología de aislar cultivos puros de levadura no existe. Y hasta el año pasado, o no se podía desarrollar en su totalidad in situ. Hasta el año pasado Argentina era uno de esos países, hasta que llegamos nosotros y nos pusimos a trabajar en solucionarlo. Ahora, pasando a alimentos, y este problema nos lleva a por qué creamos Stamp. Queremos construir la infraestructura más rápida, más segura y más barata para hacer implementación de soluciones biotecnológicas. ¿Y por qué es esto? Vemos que el consumo de los alimentos está cambiando. En los últimos 100 años, la industria de los alimentos procesados se construyó alrededor de una lógica de centralización de la producción y economías de escala. En los últimos 15 años es evidente que los consumidores alrededor del mundo están pidiendo opciones más nutritivas, naturales, de influencia local y atravesadas por la responsabilidad social. Entonces han emergido modelos de negocio asociados para responder a esta demanda de los consumidores. Y acá aparece un desfasaje interesante en las producciones que usan microorganismos para producir esos alimentos, porque queda un nicho vacante en los proveedores de microorganismos que durante estos 100 años se enfocaron en estas empresas de alimentos procesados de gran escala y estos productores se encuentran huérfanos para obtener los insumos que necesitan para producir. Y esto va en detrimento de las economías locales, del desarrollo de la matriz productiva de alimentos de valor agregado. Y por último, los microorganismos cada vez más se están estimulando, como contaba Nacho hace un rato. Hay empresas que están proponiendo la biotecnología como un vehículo para reemplazar líneas productivas en su totalidad, como es la industria de la carne. Hay empresas que están planteando modelos productivos de leches sin vaca, de vinos sin uvas. Entonces, esto se refuerza aún más la importancia y el rol que va a tener la biotecnología en la economía del futuro. Entonces, desde nuestra empresa nos pusimos a ver realmente cuál es el approach que se está usando en la industria biotecnológica para que estos productos lleguen al mercado. Y lo que nos encontramos es que ese approach es muy parecido al que tuvimos en la industria de alimentos procesados en los últimos 100 años. Son establecimientos muy grandes que requieren de inversiones altísimas y productos con mercados muy grandes para traccionar ese tipo de inversión. Entonces, esto es un poco lo que desalienta ese desarrollo de la matriz biotecnológica en diferentes partes del mundo. Por otro lado, el requerimiento de personal altamente calificado, que la biotecnología siempre es observada como una fuente de trabajo altamente calificado, también puede ser una barrera para que estas soluciones se produzcan localmente.
Porque como vemos, este tipo de establecimientos requieren entre 40 y 200 personas para poder funcionar esa línea productiva biotecnológica. Y por último, dos datos que me parecen muy interesantes es que desde el desarrollo de la idea hasta el lanzamiento del producto en el mercado, el time to market es un promedio de 4 años, si no mucho más, a veces 10 años. Pero en el centro de este problema para mí es que estos establecimientos son muy rígidos, son específicos, tienen activos específicos asociados a la producción para los que fueron construidos. Y en un mundo en donde el desarrollo tecnológico y las tasas de innovación son tan altas, tener una matriz que no es permeable a incorporar nuevas innovaciones es peligroso. Y ha habido casos donde complejos enteros de biodiesel han quedado obsoletos por el advenimiento de nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es liberar el potencial de la tecnología, de la biotecnología, y crear una infraestructura que pueda acompañar estas tasas de innovación. Nosotros le decimos desatar tasas de innovación exponenciales en la industria biotecnológica. Y para eso proponemos un concepto que se llama bioprocesadores, que básicamente pasamos de un modelo en donde uno necesita ese monstruo, esa planta gigante que veíamos antes, a una persona en una oficina con una máquina y una computadora que le permite ofrecer un producto biotecnológico para agregar valor localmente y solucionar los problemas que tiene esa comunidad. Por otro lado, el diseño de estos bioprocesadores está concebido con una lógica genérica. Cada parte es modular y cumple una función, por lo que podemos integrar nuevas funciones y nuevas tecnologías a medida que ellas vayan apareciendo. La propuesta de STAM es desarrollar la primera red global de plantas biotecnológicas. Nosotros decimos, o a mí me gusta decir, que la industria biotecnológica está en un momento parecido a la industria de la información cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? O sea, y hoy lo podemos ver como el hito de las vacunas. Pero en la industria de la información, nosotros llegamos a la luna, pero después se construyó Internet. Y después llegaron cosas como el Internet de las cosas y ahora blockchain. Entonces a la industria biotecnológica todavía le quedan un montón de fases de democratización y ampliación del acceso a la tecnología por parte del usuario o de la humanidad. Y entendemos que para ampliar el acceso necesitamos que esa tecnología esté presente en la vida cotidiana y que la gente pueda interactuar con esta tecnología y pueda usarla para solucionar los problemas que tiene. Durante el desarrollo de este producto, es capaz de un slide muy técnico, pero lo que hicimos fue auditar el proceso tradicional de producción de microorganismos y detectar cuáles eran las limitantes principales. Lo que vimos básicamente era que las horas estaban distribuidas de una manera que no ayudaban a mejorar la productividad del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Cada 5 horas que una persona trabajaba para preparar la línea productiva, esa línea productiva funcionaba una sola hora. Y nos propusimos un approach que es de mejorar un sistema 10 veces. Esta es una frase, un aspiracional muy conocido, para transformar un sistema no hay que luchar contra el sistema, sino construir una solución que haga la anterior obsoleta. Y seguimos tres directrices, que son transformar estos procesos que son sumamente complejos en consumibles. Por otro lado, facilitar la implementación de soluciones biotecnológicas sin el requerimiento del personal tan grande que en muchos países de Latinoamérica es una restricción para este desarrollo productivo, y reducir el costo de inversión, que eso hemos encontrado que muchas veces estaba asociado en donde tenemos la tecnología para solucionar un problema, pero un mercado que no es lo suficientemente grande para traccionar esa solución. Propusimos 3 desarrollos tecnológicos con los que estuvimos trabajando con 3 universidades de Argentina y una plataforma tecnológica, y probamos la factibilidad tecnológica de los bioprocesadores. Actualmente estamos trabajando en integrar estas 3 tecnologías para tener la primera máquina, el primer bioprocesador. Para que se den una idea, el tamaño de un bioprocesador es del tamaño de este escritorio. Así que imagínense la diferencia operacional que significa este salto. Y ese proceso que habíamos auditado en su momento cambió a algo más parecido
a esto, que es el stamp ground, que es el proceso de producción de microorganismos que estamos proponiendo, en donde el usuario recibe una tarjeta que tiene que imaginarse como una tarjeta de CD de celular, donde tenemos el microorganismo o la línea celular que es de interés para producir, se conecta a una máquina y esa máquina empieza a trabajar. Y desde las 24 horas empieza a entregar un caudal continuo de ese microorganismo que nos interesa para fermentar cerveza, quesos, para un proceso de fermentación celulósica o para cualquier propósito que se le otorgue en esa industria. Este es un poco el timeline que nos estamos proponiendo, la línea de tiempo y de desarrollos. Es bastante, no sé si es tan relevante para esta presentación, pero bueno, nuestro objetivo es poder instalar los primeros 30 bioprocesadores en América en los próximos 3 años y empezar a trabajar sobre cómo interconectamos estos bioprocesadores. Y esto es un tema que me parece muy importante, porque generalmente las plantas biotecnológicas son un solo punto de información y una sola forma de aprender sobre lo que sucede productivamente en esa planta, y de esta manera estamos generando un lenguaje estándar de producción biotecnológica con diferentes puntos de información y relevando información biológica en tiempo real sobre cómo se comporta cada línea celular. Contar con una base de datos de este tipo no tiene precedentes y nos permitiría aprender sobre el comportamiento de los microorganismos en sistemas productivos. Y ya dando un paso más hacia la ciencia ficción, empezar a predecir ese comportamiento y simular ese comportamiento. Entonces, la premisa que nosotros planteamos es que si los bioprocesadores demuestran ser rentables, demuestran ser capaces de comunicarse y de intercambiar información, y no solo eso, sino aprender sobre la información que están generando, los bioprocesadores se convierten en una alternativa igual de capaz o abre oportunidades nuevas al mundo de la producción biotecnológica que hoy no existen en el mercado. Y nos permiten interactuar con esta tecnología de una manera mucho más cotidiana. Y también le dan poder a las comunidades que usan estas tecnologías para vehiculizar las soluciones para los problemas que están viviendo. Solamente los mercados que hoy podemos entender muy concretamente, porque los vivimos y los podemos medir, que pueden ser la levadura líquida para soya artesanal, o la industria de alimentos fermentados, o los bioestimulantes en AgTech, para 2021 van a representar un mercado total a nivel mundial de 11 billones de dólares. Pero como les contaba, mes a mes siguen apareciendo empresas que proponen a la biotecnología como una forma de reemplazar líneas productivas en su totalidad. Y todas esas soluciones biotecnológicas van a tener que atravesar una etapa de escalado y de producción y manufactura, distribución y logística de su producto. Entonces, la pregunta es, ¿qué infraestructura vamos a elegir para dar ese paso en la industria biotecnológica? Yo considero que este tipo de estructuras va a ser mucho más eficiente. Es una propuesta un objetivo de instalar 1.400 bioprocesadores en los próximos 7 años. Pero explica un poco de la lógica del negocio, de vender consumibles y poder relevar data sobre la red. Es muy interesante, pero creo que no tengo el tiempo para explicarlo. Pero lo que me parece interesante de este slide es que no estamos solos. Puede ser que parezcamos que estamos medio locos, pero no estamos solos. Hay una industria biotecnológica digital que está emergiendo y un poco en este slide podemos ver cómo se está organizando. 3 personas con una computadora hoy pueden empezar a hacer investigación sobre el comportamiento de líneas celulares y de genes de interés. Pueden lanzar ensayos, pueden variar la línea celular con la que trabajan, pueden transformar líneas celulares sin tocar nunca una micropipeta, sin trabajar nunca con guantes de látex ni estar dentro de una cámara de flujo laminar. Todo en forma remota. Una vez que encuentran un gen de interés, pueden pedirle a una empresa que haga un prototipo de ese gen en una
en una bacteria o en un microorganismo que esté estandarizado para la producción industrial. Por otro lado, hay empresas que tienen experiencia o trabajan en el campo, y cuando digo campo me refiero al lugar in situ en donde la vida sucede, y empiezan a encontrar microorganismos que son funcionales para sus métricas de rendimiento. Entonces empiezan a decir cosas como: cada vez que observo este microorganismo, mi rendimiento aumenta. Y lo tildan como benéfico para su producción, que sería la parte de producto, ¿no? Empresas que trabajan en el campo, detectan microorganismos, pero no tienen la capacidad para producirlo. Entonces, nosotros decidimos posicionarnos en el eslabón de desarrollo de producto, convertir estos microorganismos, convertir estos prototipos manufacturados en formulados, en productos, y hacer la manufactura y la logística. Ese es el lugar que elegimos, posicionarnos en esta nueva cadena de biotecnología digital. Este slide está desactualizado, pero bueno, hoy somos 8 personas trabajando full time en STAM. Federico aparece ahí, es mi primo, él tiene un perfil muy desarrollado en lo que tiene que ver con ventas, marketing y logística. Yo trabajé en el diseño de la microfábrica que hemos abierto en el Parque Industrial de Berazategui, las vinculaciones con las instituciones de investigación y desarrollo y los grupos de investigación, y dirigir el departamento de research, por decirlo de alguna forma, dentro de STAM. Y de todas las personas que trabajan con nosotros son profesionales altamente calificados. Tenemos doctores, bioingenieros, bioinformáticos. Estamos trabajando muy duro para crear un equipo interdisciplinario con mucha potencia de desarrollo. Por otro lado, mencionar a la gente que nos viene acompañando en este camino. Matías Peire de Grid Exponential, que también lo mencionó Nacho en su presentación, pero bueno, con ellos atravesamos un seed round que invirtieron nosotros en febrero, con el que pudimos completar varias partes de este trabajo. Pues Adrián Mastronardi, que es un angel investor de nosotros, fue de gran ayuda para poder asistir a Singularity University en el Global Solution Programs, donde pude aprender muchas de las tecnologías que estamos aplicando acá. Y bueno, todas las semanas colaboramos y trabajamos con más de 40 personas en las diferentes universidades y plataformas tecnológicas que les mencioné anteriormente. Como siempre, volver a agradecerles por escucharnos y permitirnos contarles lo que hacemos, y dejar abierta una invitación a cualquiera que esto le parezca ruidoso o muy interesante o que genere muchas dudas, para sumarse y hacer las consultas que puedan surgir. Muchas gracias. Con este aplauso le agradecemos a Juan Francisco Llamazares Beg por su presentación, y ahora le pedimos al diputado mandato cumplido José Luis Patiño, quien ha reemplazado al diputado Marcelo Weixler, que ha debido retirarse, si puede coordinar algunos minutos que nos quedan las preguntas que puedan haber surgido del público. Bueno, así es. Si hay alguna pregunta, vamos viendo. No veo nada, parece que la presentación fue... Ese fue muy claro todo. Acá vemos, sí. Si puede apretar el botón del micrófono, ahí está. Ahí está. Muchas gracias. El modelo de evaluación de este índice de las sequías es trasladable también a, por ejemplo, inundaciones, heladas, etcétera. Acá tengo. El índice de sequía que mostré está basado básicamente en índice verde durante el periodo crítico del cultivo. Básicamente tiene 2 algoritmos para construirlo, que es: primero, por firma espectral se detectan los píxeles que están sobre un cultivo específico. Los índices de sequía son de cultivo de soja, de trigo o de maíz. Cada uno tiene una ventana de lectura distinta. Y hay un algoritmo que, por la firma fenológica, reconoce cuál es el periodo crítico del cultivo y con eso lo construye. Después hicimos otro índice que es de inundación, y ahí directamente por firma espectral hacemos la lectura de agua en superficie. Y ahí lo que hacemos es determinar ventanas críticas importantes en el ciclo agrícola. Una es la de primavera, donde están todos los riesgos de perder sementeras sembradas, y ahí medimos el delta agua en superficie a nivel de partido-departamento entre agosto y diciembre.
y después hay un índice de inundación de otoño, que en realidad mide el delta agua en superficie entre enero y mayo. ¿Cómo hace un productor común para tomar esa cobertura de riesgos? Ahora actualmente en realidad nosotros tenemos un aplicativo, esa página naranja que aparecía con las curvas, es una app pública, s4derisk.com, entra ahí, hace la simulación que le gusta y a partir de ahí envía esa simulación al broker de granos con el que habitualmente trabaja. Ahí creo que son 77 en Rofex y varios más en BATBA, que son los que tienen las cuentas comitentes de los productores agrícolas. Son los que habitualmente le hacen las operaciones en el mercado de futuros, un put, una venta futura, y la ingresan al sistema, a la plataforma de Rofex, igual que ingresan la compra de un put, y Rofex consolida todo el contrato hacia el lanzador de las primas, que es Munich Re. O sea que desde el punto de vista del productor lo que tiene que hacer es hacer la simulación, ver cuál le gusta de las combinaciones y le envía ese requerimiento a su broker de granos. ¿Qué cobertura tiene el píxel? Y además, cada póliza es exactamente el territorio definido satelitalmente del productor. Está muy buena la aclaración, porque bueno, fuimos rápido con la presentación, pero estas son coberturas índice. A diferencia de una cobertura tradicional, donde en realidad hay un perito que va al lugar y evalúa el daño, en el caso de las coberturas índices, nadie va al campo a evaluar un daño, sino que se liquida automáticamente por la evolución del índice. Normalmente lo más tradicional es tener lluvia, o lo que sale más intuitivamente es, por ejemplo, si uno hace una cobertura de sequía, hacerla por las lluvias en un determinado pluviómetro. Nosotros entendimos que la información satelital era más confiable, más consistente que la información de las estaciones meteorológicas y tenía mejor correlación después con los eventos y las sequías y los rendimientos. El índice no se construye a nivel de cada campo o cada lote, sino que a nivel agregado de partido o departamento. Podemos elegir qué nivel de agregación elegimos, pero ese nivel de agregación tiene un problema, que es lo que se llama riesgo base técnicamente, que es que el índice no me represente lo suficiente. Si fuese, por ejemplo, granizo, sería una locura hacer un índice de granizo, porque en realidad es tan poco sistémico el granizo que le cae a José, le cae a Juan, pero no le cayó a Pedro, que sería imposible hacer un índice agregado de granizo. Ahora, en el caso de la sequía, que es el evento más sistémico, nos permite trabajar a nivel agregado. Trabajar a nivel agregado tiene la gran ventaja después, es que nadie puede manipular el índice con su manejo. Es decir, una buena práctica de un agricultor o mala no impacta en el índice. Y eso trae múltiples ventajas en el proceso de evaluación de riesgo. Pero contestando y resumiendo la pregunta, es a nivel agregado, a nivel de partido-departamento, y por ahí estamos estudiando para la próxima campaña achicar los niveles de agregación en algunos departamentos más grandes. Sí, tenía una pregunta para Nacho y una para Juan. Sí, Nacho, ¿dónde te parece que está el límite para el crecimiento de este tipo de actividades como las que ustedes están haciendo? ¿Están por el lado del capital o están por el lado de las ideas? Sí, y para Juan, ¿cuáles son las limitaciones más importantes que te encontraste para el avance de tus proyectos y cómo los resolviste? Bueno, yo creo que hoy el capital es una restricción en Argentina, especialmente para cierto tamaño de compañía, que es donde nosotros queremos estar. O sea, cuando uno necesita 5 millones es muy poco para un inversor internacional, que si hay un proyecto grande, digamos, y necesita 20 millones, lo va a venir a buscar y le hace sentido. Pero 5 millones es mucho para los inversores locales de este tipo de inversión y poco para un extranjero, entonces queda como una cuello de botella, que es donde nosotros queremos participar. Hoy falta capital, dólares, estamos hablando, dólares.
Si es una industria como es global, es todo en dólares. Entonces, hoy falta capital. Si hay en algún momento de exceso de capital, digamos, las compañías se sobrevaluarían y no habría oportunidad para el capital. Pero también es importante el contexto. O sea, si yo crear una sociedad para hacer la startup tardo meses y abrir una cuenta en el banco tardo un montón de tiempo. O sea, cualquier aspecto del contexto. Si tengo que importar un artefacto tecnológico para construir mi tecnología y bueno, tengo problemas para eso. O sea, cualquier impedancia o problemática que tenga que me impida crear las etapas tempranas de una empresa hace que mueran potenciales candidatos. Entonces, creo que lo que uno espera de un gobierno es esa facilidad para la creación y para la adquisición de las tecnologías base, por ejemplo, es muy común en esta industria darle opciones a los empleados para que participen, pero no son accionistas, sino tienen opciones que se van ejerciendo en el tiempo que la persona acompaña el proyecto. O sea, está muy estudiado porque, bueno, así se ha hecho Silicon Valley, ¿no? Todo el balance entre compromiso, recompensa, riesgo es un balance muy especial para este tipo de industrias. Entonces, bueno, si eso es ilegal, por ejemplo, hacer en un país, bueno, eso hace que no pueda prosperar. Es un ecosistema que hay que irlo cultivando y viendo todos, eliminando los límites que siempre se van encontrando para que prospere, ¿no? En Israel, por ejemplo, hicieron muy bien, pasaron de un país que exportaba naranjas y era súper socialista, bueno, a ser la meca de los emprendedores, digamos, donde más se invierte por persona, por unidad de PBI, en un lapso de 30 años, una cosa así. Nosotros creo que todo es posible, pero bueno, hay que estar como reguladores eliminando, que ustedes por eso estamos acá en el ámbito legislativo, buscando cómo eliminar las restricciones a que progresen estos ecosistemas de nuevas industrias, nuevas empresas. Me sumo con algo de esto. Sí, con respecto al tema de las opciones, fue uno de los puntos más debatidos en el debate de la ley Emprendedores, ¿no? Que colaboró ASEA para hacerlo. Así que toda esta información que ustedes traen a la Cámara y que vamos a distribuir a todos los diputados siempre es conveniente y es fundamental para que después en ese debate uno esté más informado. La verdad que fue muy duro el debate de la ley de Emprendedores, a pesar de que todos estábamos de acuerdo. Todos en la Cámara estábamos de acuerdo que había que votarla, pero cuando llegábamos a los artículos concretos, uno tenía que ver con agregar una cuestión con el tema de acciones, digamos, con las options, pero bueno, no se logró. Así que toda esta información siempre es bienvenida justamente para hacer más rico ese debate. Sobre qué desafíos encontramos para arrancar y establecer la empresa. Sí, estuve tratando de pensar en lo que más tuve que aprender en estos últimos años, que fue más difícil, pero siento que cuando la propuesta está atravesada por el desarrollo tecnológico, hay muchos desafíos para generar colaboraciones entre grupos que manejan diferentes tecnologías o pertenecen a diferentes instituciones, y creo que el futuro de la tecnología es un futuro interdisciplinario. Entonces, creo que es muy importante que esos vehículos de colaboración y de co-creación de soluciones sean muy claros y muy transparentes para que no se pierda tiempo en eso y sí se pierda mucho tiempo trabajando en la solución. Y después, mi background, trabajé mucho tiempo en la Facultad de Agronomía como ayudante en la cátedra de bioquímica, así que el background era más científico académico, y aprender el lenguaje del venture capital, del mundo de las startups, de pensar global, es algo que sí, una visión global tenía desde la universidad, pero ese ejercicio también lo desarrollé mucho ejerciendo como emprendedor. Me ayudó mucho, la verdad que es una oportunidad que es muy, muy rara, pero poder viajar a Estados Unidos y participar de Singularity también me sirvió mucho para cerrar ese bagaje de ese lenguaje requerido para construir una startup y hablar el lenguaje de los VCs.
pero creo que esas fueron las dos cosas que tuve que aprender más o donde encontré que estaba más afuera de ese mundo a la hora de intentar solucionar algo. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Acércate. Si se acerca un micrófono, por favor. Un productor que quisiera cubrir su riesgo sequía vía el índice y a su vez quisiera cubrir su riesgo helada o granizo, ¿debiera optar en ese caso por una póliza de seguro tradicional? Sí, totalmente. Lo que vemos justamente que la cobertura índice sistémica de sequía no compite con el granizo, se complementa. El tema surge a veces también con el tema del multirriesgo, porque dice, bueno, si yo tengo multirriesgo ya tengo todo, porque tengo sequía, tengo granizo. El tema que las estructuraciones que hay de multirriesgo en general no son a nivel de lote, sino que son a nivel de una cartera de un productor, y muchas veces no se activa nada, es decir, no se activa el granizo porque cayó en un lote solo y no impactó en la cartera, o si la sequía por ahí afectó las siembras en un departamento, pero no afectó el pool de siembra que tiene ese productor. Lo que vemos que la complementación de una cobertura sistémica tipo índice para sequía y granizo tradicional tiene muchas más posibilidades de activarse, porque el granizo se va a activar por su parte, es decir, si afectó un 20% de un lote, va a pagar el granizo, no como en el caso de multirriesgo. Y la cobertura índice va a activar muy bien con sequía. Así que veo que es una combinación bastante sinérgica. En general, lo que vemos es que el granizo es más importante para productores chicos justamente por el efecto no sistémico que tiene, y la sequía, cuando son carteras de siembra ya más grandes, impacta más y el granizo menos relevante. Si no hay ninguna pregunta, ya estaríamos en horario, digamos, por el día de hoy. Me gustaría destacar algo que me llamó la atención. Hoy Héctor Lorenz de IFAMA comentaba que los acuerdos estos comerciales que hablamos durante todo el día no eran solamente acuerdos comerciales, sino que eran acuerdos de asociaciones para que no solamente fluyan una cuestión de exportación, importación, sino también esto que estamos viendo en este último panel, ¿no? Cómo compartir la cuestión, digamos, los descubrimientos, los inventos, la innovación, y eso me parece fundamental, y el flujo también de capital, por supuesto. Es tarea de los políticos derribar barreras para que eso pueda fluir con mayor fluidez, valga la redundancia. Así que bienvenido a este último panel, que realmente ha sido muy interesante. Sin más, ya estamos terminando la jornada, así que mañana los esperamos para continuar escuchando y aprendiendo. Muchas gracias a todos.